Bueno, aquí estamos Mardía y yo, porque la idea era que diese yo algo sobre el camino, pero como ella escribió un libro sobre el camino, es peregrina también, aprovechamos la estancia suya aquí para compartir sobre el camino. Y me gustaría, antes de empezar a compartir sobre el camino y aprovechando la charla de Agustín, me gustaría compartir algo que un hombre hizo, creo que además es amigo de Agustín y era un monje jainista, Satish Kumar. En el año 1962 hizo una peregrinación por la paz. Salió con un amigo de la India y con la intención de decirle a los 4 presidentes de los 4 países del mundo que tenían bomba atómica en aquel momento, que eran Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, caminaron 8.000 y pico kilómetros para decirles que antes de pulsar el botón de la bomba atómica se lo pensaran, ¿no? Y en ese caminar, que ellos salieron de Bangalore, creo entender, y pasaron por Pakistán, que había mucho conflicto con India. En un momento dado de la peregrinación pasaron por Armenia, y en Armenia unas mujeres que trabajaban en un lugar que hacían té, le dijeron: si vais a hacer eso, os vamos a dar un sobre de té para cada uno de los presidentes y decirle que antes de pulsar el botón se tomen un té. Y caminaron y fueron y pudieron conseguir el objetivo, que fue caminar, y estuvieron en Moscú, luego fueron a Francia, cruzaron a Inglaterra y fueron a Estados Unidos caminando. Y este hombre luego fundó el Schumacher College en Tournai y eso, y es un hombre, bueno, Agustín creo que tiene un libro, hay un libro en Kairos muy bonito, muy recomendable sobre este hombre. Y bueno, quería empezar con esto porque ya que Agustín hablaba del jainismo, me acordaba de Satish Kumar, de toda esta experiencia de tanto tiempo, ¿no?, caminando, y fue a raíz, creo que, de la propuesta de Bertrand Russell sobre la desobediencia civil que empezó esta peregrinación por la paz, y que está como ahí, como algo que pasó en el planeta en un momento dado, pero que para mí es significativo, y sobre todo hoy en día también, ¿no? Que muchas veces pienso que si los israelíes y los palestinos caminaran juntos largo, no estarían constando. Porque el caminar juntos te da un punto de comunión con el otro, ¿no? Marta, no sé qué piensas tú de esto. Tú lo experimentaste, lo hablábamos ayer, ¿no? De cómo cuando estás caminando, cuando haces el camino, por ejemplo, tú te relacionas con un ser humano que no conoces, no con un rol, no con una estructura de sabes quién es. Es un ser humano como tú, que camina como tú, que sufre como tú. Entonces puedes entenderlo porque lo que le está pasando a él o te pasó a ti o te va a pasar en otro momento. Y no hay mucho relato, no practicas todo lo que el budismo de alguna manera propone como práctica. Caminando ya lo haces, porque practicas el desapego, estás como un tiempo caminando con una persona de la cual te acercas mucho, tienes un vínculo muy fuerte, pero también muy impermanente, porque de repente tienes que desapegarte porque la persona se va, ¿no? Entonces es como muy, muy rico en matices, ¿no? Mardia, ¿quieres tú compartir algo al respecto también? Sí, no, yo esta experiencia la he tenido porque ser peregrino te obliga a morir continuamente. Diríamos que mueres casi a cada paso. En cada instante estás muriendo, ¿no? Hay un dicho del profeta Muhammad que dice: morid antes de morir. Y de alguna manera, cuando estás peregrinando, lo estás experimentando a fondo, ¿no? Entonces te obliga, como estás muriendo a cada paso, es decir, a cada paso estás en un espacio diferente, en un tiempo diferente. Es posible que estés con una persona diferente, y como dices tú, esa persona es casi una página en blanco para ti, ¿no? Y tú eres una página en blanco para ella. Entonces te permite habitar o hacerte presente y habitar
un espacio casi de silencio radical, ¿no? De muerte constante, por tanto, te permites fluir. Claro, y tampoco hay mucha opción para identificarte porque no sabes quién es el otro, ¿no? Ni lo necesitas tampoco, ¿no? No necesitas saber que el otro es tal fulano o mengano y tal, sino que es alguien como tú compartiendo una experiencia durante un tiempo y que al final es la vida, ¿no? Estamos compartiendo una experiencia durante un tiempo independientemente de lo que hagamos, pero el hecho de caminar y caminar sostenidamente, largo y durante días, te permite lo que decía antes Vicente, ¿no? Te permite ir al encuentro de lo que está ahí, ¿no? Más que construir un relato sobre... No puedes, cuando vas caminando no tienes energía para construir ningún relato, ¿no? Con el cual relacionarte. O sea, es como... Tú decías que también que habías tardado como 15 años en luego poner en palabras, ¿no? El libro, tu experiencia. Sí, tardé 15 años. 15 años tardé desde que hice el camino hasta que escribí el libro sobre el camino. Pero hay una cosa, al hilo de esto que comentas, Manu, o sea, ayer me enseñaste unas fotos que me parecieron preciosas de gente, porque él va a hacer el Camino de Santiago con grupos y entonces hace una foto a las personas antes de empezar el camino y cuando acaban el camino, ¿no? Y si podéis, y luego tienes opción de enseñarles algunas fotos, se ve la transformación radical. Yo cuando hice el Camino de Santiago la primera vez, lo primero que me llamó la atención de manera muy poderosa es que cada persona podía ir con una intención distinta. Desde la intención meramente deportiva, ¿no? Voy a hacer deporte o voy a cuidarme un poco, la intención propiamente religiosa, o he hecho una promesa, o quiero hacer turismo, o me gusta mucho la historia o el arte medieval. Se pueden combinar todo tipo de motivaciones. Sin embargo, hay una cosa que une a todos los peregrinos, yo diría que a todos con los que me he encontrado, pasados unos días de peregrinación, y es que todos tienen el rostro iluminado. Independientemente de cuál sea la intención que les haya llevado allí, pasados unos días, todos son más auténticos, todos son más de verdad, el corazón está más abierto y están dispuestos a un compartir sincero, ¿verdad? Sí, y hay una cosa que dices con esto de la intención, que en mi caso, en mi experiencia, aunque hay una intención inicial que es el motor que te lleva a hacerlo, ¿no? Luego eso se diluye, ¿no? Luego se diluye esa intención, o sea, no estás con esa intención durante el camino, tú simplemente caminas y no, bueno, por lo menos en mi caso, esa intención no es importante, ¿no? Es como una excusa para hacer algo, pero sí, es como que para mí es un gran maestro, ¿no? El camino, y no solo el camino, sino el caminar, el hecho de caminar, porque muchas veces el camino, porque tiene unas facilidades en el sentido de que no tienes que ir con un mapa viendo por dónde vas, porque está señalizado, entonces tú solo sigues las flechas amarillas. Pero es el hecho de caminar, ayer lo hablábamos, ¿no? Sobre el deambular de Thoreau, ¿no? O sea, es caminar en sí mismo, para mí, lo que tiene el rango, ¿no? O sea, porque el camino está ahí y él no hace nada, ¿no? Él está ahí, o sea, eres tú en la experiencia del caminar, en tu experiencia del caminar, de permitir que te atraviese, ¿no? Sin embargo, en mi caso, la experiencia de la flecha amarilla la he vivido siempre como profundamente liberadora, porque la flecha amarilla limita completamente tus decisiones sobre hacia dónde ir, ¿no? Eso está claro. Tienes la flecha amarilla que en cualquier cruce de caminos te dice, sigue por aquí. Y el hecho de que haya una norma tan fija, de que el camino esté tan marcado, te libera completamente de tomar la decisión, ¿no? Entonces es parte del secreto del Camino de Santiago, para mí tiene que ver con el efecto completamente liberador que tiene el hecho de estar siguiendo una flecha amarilla, ¿no? Claro, es que no tienes que pensar, solo caminar, esto es lo bueno del camino, que tú solo caminas y vas con tu experiencia, pero fíjate con respecto a esto que dices, en el año 19, cuando hice la Vía de la Plata en silencio, cerca de Zamora, había unas flechas amarillas bastante claras en un pueblo, antes en Sanabria, en la zona de Sanabria, y había otras flechas amarillas
como más borrosas, que llevaban muchos años, que se veía, y unas indicaban por un sitio y otras indicaban por otro. La que estaba borrosa estaba muy borrosa, era como un... Pero la que estaba pintada claramente era una montaña muy alta, ¿no? Entonces yo dije, voy por esta, ¿no? Voy por esta, o sea, no quiero ir por la montaña de alta, ¿no? Y me metí y estuve como 21 kilómetros sin ver flechas, perdido literalmente, ¿no? Perdido. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Iba con eso y me preguntaba, no es que esté perdido, es que no sé dónde estoy, pero no pasa nada, ¿no? Y continué, y al cabo de eso, de 20 y tantos kilómetros, 21 o 22 kilómetros, de repente, sin ver ninguna flecha en todo ese trayecto, me encuentro con un hombre sentado encima de un mojón de una flecha, ¿no? O sea, me volvió a llevar al mismo lugar. Ayer hablábamos de la magia que tiene el camino, ¿no? Como si tú te apartas del medio, las cosas surgen, ¿no? Surgen. Una pregunta, Manu, me voy a poner en plan entrevistadora. Cuéntanos algún milagro que te haya sucedido en el camino o alguna experiencia especialmente significativa. Tendría muchas, ¿no? Pero yo no diferenciaría el camino del resto de la vida, ¿vale? O sea, el camino es una parte. Estamos hablando del camino y te voy a contar una experiencia concreta que para mí fue significativa en mi primer camino, pero yo no vivo, en general, no vivo mi vida parcelada en distintas facetas, ¿no? Porque es todo un continuum, vale, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo esto otro, pero eso en el fondo da igual. O sea, da igual, para mí da igual el contenido de la experiencia. O sea, para mí el tema es desde dónde en mí vivo la experiencia que viva. Con lo cual no tiene por qué tener más rango el camino que el estar cambiando una rueda del coche o tomándome algo con los amigos. De hecho, no lo tiene, ¿no? Aunque aparentemente lo tiene en el sentido cuantitativo de que quizás estoy mucho más tiempo en el camino, pero para mí el tema es desde dónde, porque puedo estar en el camino y puedo estar separado de mí porque estoy mucho aquí y puedo estar haciendo otra cosa a lo mejor como más prosaica, digamos, y estar ahí. Entonces para mí lo significativo es desde dónde vivo, ¿no? Y desde dónde tiene que ver con cuánto me aparto, y permito que el ser emerja, ¿no? Más algo así. Pero en cuanto a una experiencia significativa en mi primer camino, que lo hice hace ahora 31 años, llegamos a Roncesvalles, yo iba solo, me encontré con dos amigos que vinieron, lo comenté, vinieron, y allí nos encontramos. Fijaros una cosa antes de continuar, en aquel año, en el 92, hicieron el camino 7.000 personas en todo el año. Eso es lo que llega hoy un día de verano a Santiago caminando. O sea, imaginaros la evolución que tuvo el camino, ¿no? O sea, es una cosa, yo lo veo, yo vivo allí y veo que hay días de verano que llegan 6, 7, 8.000 personas. O sea, bueno, en aquella época, al llegar a Roncesvalles, me encontré con 3 personas que también empezaban el camino al día siguiente, ¿no? Llegas allí a la colegiata, duermes allí y tal. Y eran 3 chicos de un pueblo de Mallorca, Son Sardina, y empezamos caminando juntos, y fuimos caminando y luego, tú sabes, ¿no? Vas haciendo un grupo, ¿no? De alguna manera, y nos encontramos, íbamos ellos 3, mi amigo Ricardo, yo, una mujer de Niterói, cerca de Río de Janeiro, porque en aquel momento estaba todo el tema de Pablo Coelho, había mucha gente que venía de Brasil, Pablo Coelho fue alguien significativo con el tema del camino, y una mujer de Sevilla y un padre y una hija de Pontevedra. Entonces ya fuimos haciendo el grupo y tal, y fuimos caminando, y al llegar a un pueblo de la provincia de Valladolid, Medina de Río Seco, claro, en aquella época no había tantos albergues y tal, entonces dormimos en una escuela pública que nos dejaron, y esto era en septiembre, octubre, y yo llevaba 2 libros. Llevaba
el Principito y llevaba el Peregrino Ruso, ¿vale? Haciendo el camino. Entonces nos dormimos allí todos en la escuela y tal, entonces leímos cada uno un capítulo del Principito juntos, ¿no? Y seguimos caminando y la experiencia significativa fue al llegar a Ponferrada, en el albergue de Ponferrada, llegamos, tal. Entonces, bueno, el protocolo de siempre, ¿no? Tú sabes, o sea, llegas, tal, te duchas, si hay que lavar ropa, hay que lavar ropa, porque normalmente en el camino solo caminas hasta mediodía, o sea, caminas hasta la hora de comer y luego tienes la tarde para descansar, para reponerte y para lavar ropa o lo que sea, ¿no? Y al día siguiente vuelves. Entonces, al llegar allí, que ya llevaba como 2 semanas largas, casi 3 semanas caminando con estas mismas personas, con lo cual ya había un vínculo, ¿no? Llego, tal, y de repente me voy a duchar al albergue y vuelvo, y yo tenía una riñonera y tenía una cartera y veo que la cartera no estaba, ¿no? La cartera no estaba. Llego, tal, y le pregunto a ellos, la trato de buscar, no la encuentro. Entonces voy a hablar con el hospitalero. Y le dije, oye, mira, que me desapareció la cartera, voy a ir a la policía a denunciarlo, ¿no? Estamos hablando, no había teléfono móvil, había pesetas, no había euros, ¿no? Entonces me dice, no, tranquilo, vamos a buscar. Y ese no me dejó así como tocado, ¿no? Allí empezamos a buscar y tal, y al cabo... y él me preguntó, ¿tenías mucho dinero y tal? Entonces, fijaros cómo fue la cosa, ¿no? La cosa fue que yo tenía, creo que eran 2.000 pesetas, pero yo a él le dije 1.000 menos de las que tenía. No sé por qué, eso fue lo que pasó, ¿vale? Y de repente, al cabo de 15, 20 minutos, apareció la cartera y apareció con el dinero que yo le dije, no con el que tenía, ¿no? Que solo se lo había dicho a él. Con lo cual, mi duda estaba clara y dije, vale, fue él, ¿no? Lo dejé ahí, tal y cual. Entonces, tú sabes que los albergues los cierran a las 10 de la noche y a las 8 de la mañana tienes que estar fuera para que puedan limpiar, para que luego a la 1, que es cuando abren, la gente pueda ya volver, ¿no? Entonces, él nos dijo, bueno, sí, se cierra a las 10 y tal. Él era un hospitalero voluntario que había estado preso y estaba haciendo la última parte de la condena de voluntario de un albergue. Entonces nos dijo, bueno, vamos a salir, si queréis salimos a tomar algo y tal. Entonces salimos a tomar algo. Claro, él venía con nosotros, con lo cual tenía la llave, con lo cual podíamos estar más tiempo. Y empezamos a beber, a tomar unas cervezas y tal y cual, ¿no? Con lo cual lo que sucedió a continuación fue fruto también de las cervezas bebidas, ¿eh? Entonces, en un momento dado, estaba con él y le dije, mira, si en algún momento necesitas dinero y me lo pides y yo lo tengo y te lo puedo dar, te lo doy, pero no está bien que le quites dinero a un peregrino, ¿no? Porque es algo que... Entonces, él se quedó así un poco con las ganas de argumentar algo en contra de eso, pero al final no lo hizo y se quedó así, empezó a llorar. Y me dijo, y me contó que había estado en la cárcel y tal, y que se sentía preso y cuando quería sentirse libre, tenía una moneda que era como de 200 escudos portuguesa, que en el envés se ve a Núñez de Balboa con la bola del mundo en las manos, y me decía, mira, esta porque su abuela era portuguesa, esta moneda me la dio mi abuela, y cuando estaba preso en la cárcel, y quería sentirme libre, miraba la moneda, que veía el mundo ahí, ¿no? Y lleva conmigo desde que estoy preso, hace 7 años o así, y quiero que la tengas tú, ¿no? Quiero dártela. Y me la dio, me abrazó, nos abrazamos. Bueno, lo dicho, las cervezas se hacían mucho ahí, pero esto fue lo que pasó. Entonces, bueno, fue un impacto, ¿no? Yo no hubo ningún juicio hacia él ni nada. Pero yo luego me di cuenta de que para él tenía el significado esa moneda y para mí, a través de ese objeto, que era una moneda, se estaba entregando él plenamente por medio del objeto, con lo cual para mí era más que suficiente, no necesitaba yo tener la moneda. Entonces, al día siguiente, antes de marcharme, le dejé el libro El Peregrino Ruso, que le había hablado de él el día anterior,
con la moneda encima y le dije eso, ¿no? Le dije que para mí lo significativo había sido el hecho de que él se había entregado a través de ese objeto, que era muy importante para él, pero que creía que tenía como más sentido que él lo tuviese, ¿no? Y bueno, no supe nunca más de él, no sé ni cómo se llama ni nada, pero aquello fue algo que me impactó, porque al final es muy fácil crear un juicio de alguien, ¿no? De algo que sucede, y el estado también del camino, ¿no? Que ya llevaba como 3 semanas caminando, estabas en un estado ya de un samadhi asentado, digamos, que no necesitabas defender nada, ¿no? Esto fue una experiencia. ¿Y tú alguna que tuviera significativa? Yo cuando hay a veces que soy profesora de secundaria y entonces a mis alumnos a veces cuando estamos dando la narración les digo que a ver si son capaces de contar lo más importante que les ha pasado en la vida siempre y cuando lo puedan contar en público. Si es algo privado, pues que elijan la segunda cosa, ¿no? Esto les encanta, pero a algunos les da mucha vergüenza. Entonces les digo, bueno, si todos contáis la vuestra, yo cuento luego la mía. Os cuento yo luego esa historia especial que os pueda contar, ¿no? Y esta historia les conmueve mucho, ¿no? Generalmente hay 2 o 3 que nunca quieren contar lo suyo, pero al final, bueno, lo que cuentan es el día que les regalaron el perro sus padres, o el día que nació su primo, o un día que fueron al Bernabéu a ver jugar al Real Madrid. Este es el tipo de cosas que cuentas, ¿no? Porque son niños de 13, 14, 15 años, ¿no? Y si todos cuentan lo suyo, que también es una experiencia muy bonita hacerla en clase, porque de alguna manera todos se abren un poquito, luego al final les cuento yo, y siempre les cuento esta, ¿no? En el segundo Camino de Santiago que yo hice, yo tenía 24 años, lo hice bastante deprisa, porque cuando arrastras algo a lo mejor en la vida un poco problemático, andas más deprisa como para quitártelo de encima, como si a cada paso también estuvieras dejando los problemas atrás. Y una semana antes de llegar a Santiago de Compostela era el cumpleaños de mi abuela, era el 24 de julio. Mi abuela cumplía 80 años. Y entonces la llamé por teléfono desde una cabina en Astorga, porque yo nunca hacía el Camino de Santiago con teléfono móvil. La llamé por teléfono y mi abuela me dijo, yo ya con mis 80 años estoy ya satisfecha. Yo ya he vivido lo que tenía que vivir, estoy muy contenta y orgullosa de mis 6 nietas, porque tiene 6 nietas, porque sois todas muy trabajadoras, esto es lo que dijo. Así que estoy muy satisfecha. Y no pasa nada porque no puedas venir a mi cumpleaños, que estás en un sitio muy bonito y tienes que quedarte ahí, ¿no? Eso sí, cuando llegas a Santiago de Compostela, por favor, pon una vela para tu abuelo y otra vela para mí, ¿no? Y entonces yo seguí caminando y el día 1 de agosto llegué a Santiago de Compostela, busqué, creo que no pude poner una vela en la catedral, esto no lo recuerdo bien, pero creo que en la catedral no había posibilidad de poner velas y tuve que buscar una iglesia cerca para poner las velas, ¿no? Puse las velas a mi abuelo y a mi abuela, pasé el día con los peregrinos, porque ahí es muy fácil echar compañeros de camino a los que quieres con todo tu corazón, ¿verdad? Y por la noche fuimos a cenar y llamé a mi casa. Yo llamaba a mi casa a mis padres cada 3 o 4 días, más o menos, ¿no? Y llamé a casa para decir que había acabado el camino y que iba a seguir hasta Finisterre, que normalmente son 3 días más. En cuanto llamé, salió la voz de mi madre, como medio muy, muy conmovida, y me dijo que es que mi abuela se acababa de morir y pensaban que no iban a poder localizarme para poder ir al entierro. Mi abuela falleció en Ávila y entonces esto eran como las 10 de la noche, fui corriendo a la estación de tren y a las 10:30, como 10 minutos después de llegar yo a la estación de tren, salía un tren que iba desde Santiago de Compostela hasta Madrid y hacía parada de madrugada en Ávila, ¿no? Bueno, pues ese viaje en tren, yo ya no seguía a Finisterre, fue directamente al tanatorio. Ese viaje en tren ha sido de los momentos más alucinantes de mi vida, porque sentí, después de un mes caminando, con toda experiencia, con esa apertura de corazón que tienes cuando llevas un mes caminando, de repente, claro, esto yo se lo cuento así a mis alumnos y se quedan, pero bueno, lo tengo que contar, ya que ellos han sido sinceros, tuve la sensación, o sea, vi su alma convertida en mariposa,
feliz completamente de haber pasado al otro lado y revoloteando toda la madrugada, mientras yo viajaba en tren hacia la estación de Ávila, revoloteando toda la madrugada a mi alrededor. Aquel día comprendí, pero desde un sentido muy hondo, que lo que nos espera al otro lado es muy hermoso, ¿no? Y de alguna manera me ayudó como a hermanarme más con la muerte, ¿no? o a tener una visión de la muerte mucho más hermosa. Porque para mí fue como un regalo, ¿no? Fue un regalo que mi abuela me hizo. Cuando llegué a Ávila fue un choque muy grande, porque claro, todo el mundo, de hecho mi abuela había fallecido porque le habían hecho una operación muy pequeña, no me lo habían comentado porque como estaba en el camino no querían que yo volviera, le habían hecho una pequeña operación y después de la anestesia tuvo un paro cardíaco. O sea, la operación salió bien, pero se le paró el corazón. Pero una semana después de cumplir los 80 años, cuando ella ya no quería vivir más, ¿no? Ya había llegado. Entonces yo llegué profundamente conmovida, pero digamos que feliz, porque había como conectado durante todo ese viaje con la belleza del fallecimiento de mi abuela, ¿no? Y entonces fue un choque brutal llegar al tanatorio y encontrarme a todo el mundo llorando. Fue como un choque que tardé luego un tiempo en poder integrar. Wow, qué bonito, ¿no? Es muy bonito la historia. Bonito, sí. Lo que sí que me sorprendió mucho es que el año pasado con Rafa hicierais el camino con vuestros 5 hijos. Eso sí que es una... ¿Cómo fue esto? Una locura. Esto tuvo que ser algo, ¿no? Una experiencia también muy interesante, ¿no? Sí, fue muy interesante y también una locura, ¿no? Porque es como, ahí yo no era peregrina, ahí solo era madre. Entonces tira del carro con los niños para arriba, organízalos para que puedan comer, luego limpiar toda la ropa después, gestionar el caos, porque claro, los niños no echaban siesta, pero los peregrinos querían echar siesta, entonces tenía que buscar algo que hacer con ellos alternativo mientras los peregrinos echaban la siesta. Bueno, pero a la vez fue fascinante. Bueno, fue fascinante. Ellos hicieron, al final del camino en Santiago, se pusieron todas las manos juntas y formaron lo que llaman la quintipiña. O sea que les sirvió mucho para hermanarse, ¿no? Fue una experiencia preciosa, la verdad. Sí, este año, ahora en septiembre, tuvimos 2 caminos, uno con un grupo de México y otro con un grupo de Argentina, de las fotos que viste ayer, de antes y después. Y en el grupo de Argentina venían una familia que la hija vive en Estados Unidos, el hijo vive en Argentina, el padre vive en Francia, la madre vive Y fue muy bonito el hecho de ver cómo se conocieron desde un lugar distinto, ¿no? Y compartieron un lugar que, claro, no es lo habitual, y cómo el camino te enseña además que todo lo que necesitas en tu vida cabe en una mochila, ¿no? A mí eso me fascina, el hecho de darte cuenta de cuánto nos complicamos, cuántas cosas tenemos y cuántas pocas hacen falta. Yo tengo muchos problemas siempre para hacer la mochila. Me cuesta llevar lo mínimo, siempre llevo por si acaso muchos, ¿no? Entonces yo hago la mochila previamente y luego Mita pasa la criba, ¿no? Porque ella es más fácil, ¿no? Y aún así con lo que llevo, que suele ser no mucho normalmente, no utilizo más del 50% de lo que llevo muchas veces. O sea, no, porque lavas todos los días, y es interesante ver cómo con poco, ¿no? Con casi nada, que no necesitas más, ¿no? O sea, esto a mí me fascina, ¿no? Ver cómo estamos ahí buscando cosas, ¿no? Y en la creencia de que las cosas nos van a aportar plenitud a nuestras vidas, en cuanto las tenemos ya como los niños cuando abren los regalos de cumpleaños las desechamos en busca de la cosa siguiente. Y así estamos, ¿no? Lo que decía Agustín antes, la rueda del hámster, ahí estamos en busca de cosas, ¿no? De cosas que tenemos la creencia de que nos van a dar plenitud, en lugar de, como decía antes Vicente, están dentro de nosotros, ¿no? No es algo que esté fuera. O sea, entonces, a mí el camino me enseña a tener esa mirada apreciativa en todo lo que vivo, y por eso procuro no cuando estoy como queriendo muchas cosas o eso,
veo que ahí es un indicador, ¿no? O sea, me ayuda porque me muestra, me está mostrando constantemente, ¿no? Y luego también lo que comentaba antes de los palestinos y los israelíes, en el camino tú estás ayudando y siendo ayudado, ¿no? Y en un momento dado tú necesitas porque te pasa algo y alguien te ayuda, siempre suceden cosas, ¿no? Que te ayuda y al rato eres tú quien estás ayudando a otra persona y es como... Ahí sí que hay una sensación de... Independientemente que la persona a lo mejor la acabas de ver en ese momento, ¿no? Pero necesitas más, ¿no? O sea, es como... Y dices que el camino es tu maestro, ¿no? Sí, uno de ellos. El silencio es mi maestro. El silencio es mi maestro. Entonces, en el camino es un lugar en el cual lo puedo habitar mucho. Pero realmente es el silencio. Porque ahí no hay un relato que sostenga, ¿no? El silencio es mi maestro. Sí, por encima de todo. Claro, en el camino me permite ser habitado por él, ¿no? O sea, independientemente de que puedo ir caminando, hablando con otras personas, ¿no? Y de hecho lo hago a veces, pero cuando tú vas caminando 20, 25, 30, 40 kilómetros diarios durante días, la energía toda que tienes la necesitas para caminar. No, el pensamiento ocupa demasiada energía, toma demasiada energía, entonces no necesita estar ahí, ¿no? Una cosa que sí me pasa y soy muy consciente es lo que comentaba Javier por la mañana de los Védanas, ¿no? Cuando voy caminando sostenidamente durante días y empiezan a surgir sensaciones físicas desagradables en forma de tensiones, de dolores y eso, para contrastar eso, para escaparme de las sensaciones físicas, esto es algo automático, esto es el patrón condicionado mío que lo hace, ¿no? Para no seguir viviendo esas sensaciones físicas desagradables, lo que hago es empezarme a contar una historia agradable para no estar con esa sensación, ¿no? Y esto me di cuenta caminando, pero me di cuenta que eso lo hago habitualmente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando hay algo que no quiero vivir o que me es desagradable en forma de sensación física desagradable, trato de evitarlo y esa evitación se puede dar o no estando con ello o irte a ver una serie de Netflix o muchas otras cosas que no siempre que te vas a ver una serie lo haces por eso, pero entonces en el momento en el que me doy cuenta, caminando por eso que es un laboratorio importante para mí, en el momento en el que me doy cuenta de que me empiezo a contar algo muy agradable y normalmente ya tengo construido el cuento que me doy, que es que me toca el cupón de la 11 el viernes, ¿no? Y me veo comprando ya la casa, el cupón y todo eso, me produce sensaciones agradables y me evita estar con las sensaciones desagradables que me produce el hecho de caminar sostenidamente. Entonces, en el momento en el que me doy cuenta, suelto esa creación de relato y voy a la sensación pura. Voy a percibir la sensación y ahí de lo que tengo conciencia es de la impermanencia, de que esa sensación está durante un tiempo, pero luego se transforma en otra cosa y que no tiene nada que ver con lo que yo me contaba de cómo iba a ser, con lo cual no es necesario evitarla, ¿no? Puedo habitarla en lugar de evitarla, ¿no? Me permito hacerlo. Lo que pasa es que normalmente lo que nos contamos nos condiciona, ¿no? Y no nos permitimos estar ahí. Pero cuando me estoy permitiendo cada vez más estar en esos lugares que, como dice Pema Chodron, los lugares que me asustan, de alguna manera, te das cuenta de que el susto, el miedo, se produce por el relato que te cuentas de lo que va a pasar ahí, no por lo que pasa ahí realmente. Entonces, para mí eso tiene mucho sentido porque es como... Eso luego me pasa también en el día a día, ¿no? Y ahí me doy cuenta, porque en el día a día a veces no tengo el espacio suficiente para darme cuenta, pero una vez que ya lo sabes, ya en el momento que surge, ya lo desvelas, ¿no? Lo ves y el pensamiento ya, tú ves que quiere emerger y ya es como cuando ves a un niño robando un caramelo en una tienda de chuches, ¿no? Cuando lo pillas y te ve, lo deja ahí, ¿no? Pues es igual, cuando ves que el pensamiento empieza y tú lo ves,
él ya vuelve, no necesita seguir expresándose. Entonces eso a mí me ayuda. Entonces todo eso lo puedo ver cuando camino. Porque claro, luego en el día a día procuro llevarlo a la práctica, pero en el día a día eso no es fácil de ver. Porque estamos como demasiado identificados con todo lo que nos sucede, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta difícil. Vale. Ayer hablábamos... Esta era la fácil. Ayer hablábamos de, por ejemplo, de Henry David Thoreau, que hacía como práctica fundamental el caminar, y él es un escritor norteamericano del siglo XIX, el que escribió, bueno, Gandhi leyó su obra, ¿no? Sí. Escribió, entre otras obras, escribió Walden, porque se fue durante 2 años a vivir a un bosque, estaba cerca de Concord, su ciudad, en Massachusetts, y se fue allí con la idea de vivir a fondo y de cultivar todo lo que comía, es decir, tener como una vida autárquica perfecta y hacer como un experimento de vida auténtica, y lo iba escribiendo, ¿no? Y entonces eso dio a luz esta obra. Y él, la práctica espiritual de él básica era caminar sin rumbo fijo durante 3 o 4 horas al día, sin rumbo fijo, ¿no? Y hay frases célebres de él que dice: y cuando llego a una encrucijada, ¿qué hago? Siempre cojo el camino menos transitado de los dos, ¿no? Pero hay otras personas que tienen esto como práctica espiritual básica. Por ejemplo, Antonio Machado, lo que hacía básicamente cuando estaba en Soria era caminar junto al Duero, porque hay unos paseos preciosos caminando junto al Duero. Entonces, la pregunta es, ¿crees que es lo mismo como experiencia caminar sin rumbo fijo que el Camino de Santiago, que tiene un origen claro, un destino claro y que va en busca de un lugar sagrado? Claro, fíjate, esto que preguntas, gracias por preguntarlo, es muy interesante, ¿no? Porque al final, en el fondo, aunque hagas el camino, aunque aparentemente sepas de dónde a dónde vas, la vida es un caminar sin rumbo fijo, no sabemos a dónde vamos. El tema es que no hay que ir a ningún lugar. Cuando tú haces el camino y tú lo sabes bien, me lo dijiste ayer además, cada vez que me acercaba a Santiago, y esto nos pasa con los grupos, la gente quiere empezar a hacer las etapas más cortas para no llegar, porque el tema no es el llegar, el tema es el camino mismo. O sea, el tema no es qué va a pasar cuando nos muramos, da igual. El tema es cómo vivo ahora aquí. Entonces, es un constructo el hecho de que voy de aquí a aquí, ¿no? O sea, yo camino y como consecuencia de caminar voy a algún lugar, y la diferencia es que sé que llego a Santiago y tal, pero al final estamos deambulando constantemente, ¿no? Aunque sepamos, porque ese saber a dónde vamos es un constructo para sentirnos más seguros, para evitar nuestros miedos. Eso es lo que hacemos. Entonces, vale, a un nivel vamos de aquí a allí, sabemos que vamos a llegar, yo concretamente al llegar a Santiago llego a casa, con lo cual bien, pero da igual, deambulamos, estamos constantemente deambulando. Entonces, lo que pasa es que, claro, nos creamos un relato para que nos dé seguridad, para creer que no lo hacemos, pero en el fondo es lo que hacemos. Yo en ese sentido, cuando os comentaba antes esta etapa en la cual me perdí durante 21 kilómetros, lo único que no sabía era dónde estaba, pero había otras personas que probablemente tenían allí, porque era una zona de robles y tal, ¿no? Muy maderera, y la gente de la zona pues conocería el lugar, ¿no? O sea, por eso que en mi experiencia me permito deambular, porque es lo que hago, ¿no? Porque la vida viene sin manual de instrucciones, y mientras vamos viviendo, vamos construyendo, ayer como decía el hombre del eneagrama, ¿no? Vamos construyendo un personaje y desde ahí nos relacionamos, y esto es perfecto y es como lo hacemos, pero no dejamos de deambular, ¿no? Porque al final todo lo demás es como un constructo nuestro para crear un campo de existencia, un dominio de definición, un lugar en el cual poder manejarnos, pero es totalmente ilusorio, no es real. Nos sirve en nuestro día a día para funcionar, claro, pero da igual, ¿no? O sea, yo creo que cuando leí El Caminar de Thoreau,
y leí lo de deambular, me encantó, me pareció como... Porque lo único que te separa de deambular conscientemente es que no tienes miedo a perderte, ¿no? Da igual, o sea... Porque perderte lo único que es que no sabes dónde estás, ¿no? Pero es que eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Entonces creamos situaciones para darnos seguridad y, bueno, ahí estamos en un lugar seguro, entonces no nos asustamos. Pero alguien que estaba ayer aquí comentaba, ¿no? Yo creo que el permitirnos vivir en un lugar vulnerable es esencial, porque ahí es donde está realmente la fortaleza humana, ¿no? No en defenderte, sino en mostrarte plenamente, y ahí no tienes nada que proteger, con lo cual tu energía no está puesta en protegerte de algo, está puesta en vivir lo que se dé, ¿no? No en tratar de defenderte de esto o de lo otro, en tratar de mantener un relato, mantener tu yo, no, está en simplemente toda tu energía está puesta en ir al encuentro, lo que decía Vicente, asombrarte constantemente, asombrarte. Cuando tienes todo absolutamente definido, todo absolutamente claro, no hay asombro, no hay posibilidad de asombro, ¿no? Y la vida es asombro, básicamente, si no, ¿qué es, no? O sea, bueno, no sé si contesté, pero un poco por ahí. Muy hermoso. Quizás podemos abrir también. Sí, ¿queréis decir algo? ¿Queréis compartir o preguntar? Estoy yo de moderadora al final, ¿eh? No, tú puedes compartir algo también, ¿no? Bueno, voy a comentar esto que iba a decir, ¿no? El primer camino de Santiago que yo hice, la sensación, yo creo que el regalo más grande que encontré fue el de la esperanza, ¿no? Porque la esperanza suele ser concebida como una especie de fe externa, casi como una creencia, uno decide tener fe o no, pero me di cuenta de que no, de que la esperanza era el fruto de un camino hecho. ¿Por qué? Porque hay una dimensión absoluta en la que todo es presencia, somos el ser, etcétera, etcétera, pero hay una dimensión relativa. Y en esa dimensión relativa, que a mí sí me sirve tener un principio y un final, o que el destino sea simbólicamente la tumba de un santo, ¿no? Me sirve porque me ayuda a habitar mi dimensión relativa, ¿no? Y entonces, en el fondo, estar más cerca se presenta como algo espacial, pero tiene una dimensión metafórica e indica que podemos estar más cerca o más lejos de la fuente en vida, ¿no? ¿Por qué la esperanza? Porque cuando uno está más cerca del sentido, cuando uno va, en el fondo el camino de Santiago es como un proceso de purificación, y según uno va purificándose, va muriendo antes de morir continuamente a cada paso, va quitándose todas las pretensiones, va quitándose todas las identidades, todos los ropajes, es decir, se va como iluminando su rostro y su mirada. Según eso va sucediendo, uno se da cuenta de que está más cerca de la fuente, y entonces es cuando brota la esperanza. ¿Por qué? Porque ya sabes la diferencia entre estar lejos y estar cerca, y entonces hay esperanza porque hay una fuente, te das cuenta de la diferencia entre la distancia y la cercanía. Y entonces esa conexión con la cercanía, que es una conexión que no se cierra nunca se llega del todo, ¿no? Porque el camino en el fondo es infinito, pero el estar habitando en esa cercanía te llena el corazón de esperanza, ¿no? Y esto yo lo viví en el primer camino con una fuerza y con una bendición, ¿no? Poder habitar la esperanza. Ah, qué bonito esto, ¿no? Bueno, cuando comentas esto, ¿no? A mí me surge que para mí el rango máximo lo tiene la experiencia humana, no la experiencia divina. Para mí lo humano es es el único lugar donde se puede experimentar lo que sea que surja, ¿no? Para mí el rango es el rango del ser humano, o sea, no querer ser una cosa distinta, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia humana es una posibilidad de tomar conciencia de lo que somos, pero en ella, ¿no? En la experiencia. Por eso que para mí la espiritualidad no es algo ajeno, que voy a vivir mi parte espiritual, sino se da en lo cotidiano, porque si no está en lo cotidiano, ¿dónde está? No está en ningún lado, ¿no? O sea, cuando Vicente hablaba de los haikus, claro, es ahí, en lo cotidiano, donde puedes congelar un momento
que como decía William Blake, es toda la eternidad, ¿no? O sea, ahí está. Pero es que lo grande de esto es que cualquier momento lo es. Y la distorsión es que tenemos que hacer algo para llegar a ese momento. No hay que hacer nada, solo abrirnos a ese momento, porque es lo que somos, con lo cual es tomar conciencia de eso. Simplemente, pero eso se da en la experiencia humana, absolutamente. Y claro, la mayor parte del tiempo, yo por lo menos en mi caso, la mayor parte del tiempo la vivo identificado, absolutamente. El 95% del tiempo lo vivo identificado con mi rol, con mi personaje, totalmente. Pero hay momentos en los cuales a lo mejor surge algún haiku, que le decía a Vicente que se los voy a mandar porque tengo unos cuantos escritos, y esos momentos son momentos en los que me doy cuenta, pero son mínimos. La base se juega en la experiencia humana, es la mayor parte del tiempo que vivimos aquí, ¿no? Con lo cual para mí no tiene más rango la experiencia divina que la humana, en absoluto. Se da en la humana, ¿no? Es como... Por eso que no es voy a buscar algo, porque ¿quién es el que quiere, lo que comentaba ayer, ¿no? ¿Quién es el que quiere sentarse en el trono del ser, ¿no? Es el yo. Es el yo el que quiere sentarse en el trono del ser, con lo cual el yo quiere saborear el ser, pero desde el yo. Y eso, yo soy consciente de ello. Cuando tienes una experiencia muy profunda, ¿quién la está teniendo? El ser no necesita, no tiene ningún tipo de atributo, no necesita de nada para ser. Es el yo el que siempre quiere estar buscando sentarse en el cetro, en el trono del ser. Pero eso es lo que vamos a vivir aquí. Y otra cosa es engañarnos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco decir que para mí el rango absoluto lo tiene la experiencia humana, es para mí lo más importante, ¿no? O sea que gracias por compartir. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, tenemos ahí unos minutitos. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta charla. Quería preguntarte, Manu, que has referido antes que has hablado de una familia argentina, ¿no? Has dicho cuándo llevo a la gente al camino o cuando acompaño, no sé exactamente cómo lo has dicho. Me gustaría que me explicaras o nos explicaras un poquito más qué trabajas o cómo guías a la gente o cuál es tu papel de acompañamiento a estas personas que llevas. O eso, que nos especifiques un poquito ahí cuál es tu misión o cuál es tu tarea o como lo llames normalmente. Gracias. Pues yo no hago nada. Yo camino con ellos sin más. No hay ningún tipo de práctica a mayores, ni hay... Porque yo no puedo hacer nada para que ellos se den cuenta de nada. Nosotros proponemos, vamos a caminar, pero sin ningún tipo de esto te va a llevar a este lugar. No, simplemente caminamos. La gente nos pregunta, ¿no? Hacemos prácticas y tal, pero después de caminar 25 kilómetros no estás para hacer ningún tipo de práctica. La práctica es el camino mismo. No hacemos nada. Lo único que hacemos es, antes de salir por la mañana, y esto es algo muy voluntario, nos juntamos el grupo en círculo y cada uno, el que quiera, pues dice una motivación o que quiere caminar por alguien que tiene algún familiar enfermo, algo así, pero más allá de eso, nada. Nada, en absoluto, ni se me ocurre plantear ningún tipo de práctica para conseguir nada. Entonces, simplemente, bueno, entonces lo que haces tú es proponer un grupo para que la gente no vaya sola, entiendo. Sí, nosotros proponemos salir de un lugar, ir a otro lugar, y yo me encargo de todo a nivel práctico, vale. A nivel práctico de dónde nos vamos a dormir, vale, y todo eso con tiempo de antelación, y luego llega el día, quedamos en el sitio de partida y vamos caminando hasta Santiago, sin más. Vale, ok. Aquí, Javier. Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Yo hice el Camino de Santiago el año pasado y para mí fue una experiencia impresionante, porque yo creo en los milagros. Y el primer milagro es que me pusieron alas para caminar. Yo ya me quedé alucinada, porque durante 10 días no llovía, jarreaba. Y no me mojé por fuera, pero por dentro me hicieron una limpieza impresionante. Y como dices tú, Manu, la verdad es que el camino no es la meta, sino el camino que lo haces. Y luego, para mí, otra cosa muy importante es la unificación con todo lo que hay en el camino, con las personas y todo su entorno. Entonces, es tan sumamente gratificante. Bueno, me emociono de pensar el camino que hice el año pasado. Ya te digo, jarreando de días y no me mojé. Entonces fue una experiencia impresionante. De verdad que yo recomiendo que alguien haga el camino por lo menos una vez en su vida. He hecho otros, como el de Baniego, por ejemplo, pero como el Camino de Santiago, nada. Es realmente, ya te digo, a mí el primer milagro, alas. Me daba igual 32 kilómetros que 28 jarreando, me daba lo mismo. Lo importante era el camino, la comunicación, el comunicarme, el unificarme con la vida, con todo lo que eso supone. Bueno, ahora fue una experiencia impresionante. Yo estoy sumamente agradecida. Gracias. Gracias. Un segundo, me gustaría antes aprovechar esto para que os quitéis las creencias limitantes de que no estoy en forma o tal. Yo conocía, este año lo hicimos en una época con mucha gente, hay personas de 80 y pico años que los ves y dices, y caminan, porque cada uno tiene su propio ritmo. Si tú necesitas caminar menos, caminas menos, nadie te impone un ritmo. El año pasado nos encontramos con un hombre, Ángel, que venía caminando desde Madrid, de 94 años, que él iba a su ritmo, no se iba de su ritmo, pero siempre llegaba antes que nadie a todos los lugares, porque no paraba un rato a tomar un poco de agua y tal. Entonces él iba caminando y siempre lo pasábamos, pero luego cuando llegábamos siempre estaba allí, ¿no? Es como que todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo. O sea, el año pasado, antes de traer un grupo, fui a hacer una etapa, porque a veces hago esto, voy a ver si no conozco bien el camino. Fui a hacer una etapa previamente, unas semanas antes de que viniera el grupo, y me encuentro a lo lejos, caminando una etapa de 25 kilómetros, a una chica, a una persona que iba adelante y que en lugar de ir con bastones iba con muletas, ¿no? Me acerco y de repente, cuando estoy suficientemente cerca, veo que iba con muletas y no tenía un pie, ¿no? Entonces me acerqué a ella y comenté y le pregunté y tal, y me dijo, bueno, yo vine anteayer de Rosario, Argentina, caminé la etapa anterior, de Sarria a Puerto Marín, que eran como 24 kilómetros, y caminamos un ratito juntos y me dijo, mira, tú sigue y no te preocupes porque yo voy a llegar. O sea, te encuentras con... El año pasado me encontré en Arzúa con una pareja de franceses que iba 78 años, ella 77 más o menos, y el marido más o menos igual. El marido era ciego y ella venía desde San Jean con él de Lazarillo explicándole todo lo que iba viendo en el camino. Y él era ciego, ¿no? Iba caminando, o sea que, bueno, tú también lo sabes, eso, no lo ves. O sea que la limitación física o el constructo de decir no puedo no sea una limitación. Porque al final tú vas, lo intentas, si no puedes te vuelves y ya está. Pero nadie te dice que tienes que caminar tantos kilómetros por día, ¿no? O sea... Gracias por la charla que habéis tenido, porque me ha emocionado profundamente. Estoy totalmente emocionada, de verdad. Me ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Muchísimas gracias. ¿Hiciste el camino tú? No. Pues venga. Pues a lo mejor es una invitación. Vamos a organizar aquí con Javier un camino, ¿eh? Bueno, ¿alguien más?
Hola, buenos días. Mira, yo he hecho el camino desde el año 2012 hasta aquí, lo he hecho todos los años. Soy compañera de María Rosa y el año pasado pues la animé ayer, hicimos juntas, llovió muchísimo. Para mí el camino es una necesidad, no es, es una necesidad. Tengo ya que saber unos meses antes cuándo lo voy a hacer y es maravilloso, es una experiencia muy buena, es lo que dices tú, es una unión con la naturaleza, es no pensar. O sea, yo a veces digo, es que no pienso en nada. Yo tengo una familia grande, tengo muchas cargas, pero esos días son míos y solos para mí. Y vuelvo reconfortada, vuelvo nueva y dando muchas gracias. Y con ganas de que llegue el año próximo y a ver si lo podemos hacer otra vez. O sea, que gracias por tu intervención y por venderlo así también. Y tan bonito que es la verdad, además. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres comentar algo más tú, María? Nada, darte las gracias a ti y a vosotros, a todos. Bueno, gracias.